Franz y su hermana pequeña Greta se han perdido en un centro comercial. Franz intenta controlar la situación. A punto de dejar de ser un niño, está aprendiendo a transitar desde su mente infantil al pensamiento adulto, el descubrimiento más relevante de los últimos meses que le está procurando grandes y extraordinarios hallazgos. Así que se dirige al departamento de niños perdidos del centro. Las normas absurdas de ese lugar, regentado por Sor Fauna y Sor Flora, espolean la rebeldía de Franz, que no ve el momento de abandonarlo, pero la única huida posible pasa por adentrarse en los llamados territorios asombrosos, de donde se dice que nadie ha vuelto nunca en su sano juicio. Comienza entonces una aventura que sitúa a Franz y a Greta en una dimensión fantástica, fuera del mundo real, y que sin embargo les ofrece, como nunca antes han tenido, claves más certeras y significativas para descifrar su propia historia y encontrar el camino de regreso a casa. Esta experiencia es la vuelta de tuerca a la que recurrirá años después un Franz que hace demasiado tiempo que olvidó el valor, la osadía y el sentido de la belleza del niño que una vez fue. David Cameo, que había publicado bajo el seudónimo de Pablo Tuset, nos ofrece Franz y Greta en la editorial Destino. Buenos días, David, y bienvenido a Periodista Digital. Buenos días. ¿Qué te empuja a escribir esta novela? Pues lo que empuja generalmente a escribir cualquier otra novela, una especie de intensidad interior que acaba desbordándose y empieza a derramarse sobre las páginas, ¿no? Siempre empiezas a escribir cuando llegas a un estado emocional determinado, que hace que precipite, ¿no? Que empiece a funcionar. No sé exactamente, algo interior seguramente. Hace unos años publicaste bajo el seudónimo de Pablo Tuset una novela que tuvo muchísimo éxito, Lo mejor que le puede pasar a un croissant, película incluida, dirigida creo por Pablo Carbonell, ¿no? No, por no, Paco Mir la dirigía. Estaba protagonizada por Pablo Carbonell, es verdad. Y ahora seguiste publicaste una serie de novelas también con bastante humor, y ahora publicas esta novela con tu nombre verdadero y le das un giro a tu carrera, porque en esta novela no hay ningún humor, ¿no? No hay ningún humor. Alguna pincelada, algún destello. Sí, ¿no? En fin, siempre, en toda novela siempre hay alguna pincelada de humor. Pero sí es bien distinta de las demás. Quizá la segunda era también una novela donde el humor no era lo fundamental, pero desde luego en esta todavía más, ¿no? Se nota que es un cambio, en cierto modo. Es un cambio de voz, es un cambio de tono. Y es un cambio de trayectoria profesional, ¿no? y vocacional. La novela comienza con un preludio en donde se cuenta una especie de leyenda, que sucede una maldición que sucede en este centro comercial. Luego está escrita utilizando distintas voces y distintos tiempos narrativos. Está con la tercera persona en presente protagonizada por los niños, por estos dos hermanos. Luego se pasa a monólogos en primera persona, contándote la historia de la madre de ellos, etcétera. Esta estructura, que es bastante compleja, aunque se lee con mucha facilidad, no sé si la tenías definida desde el principio, sí, planificada, o te fue surgiendo al albur de la escritura, ¿no? No, es una estructura planificada, partí de ella, y es la primera vez que escribo de esta manera. Entonces lo que ocurrió es que me di cuenta, cuando empecé a escribir la historia, me di cuenta de que iba a ser complicada y había que buscar una arquitectura, un armazón que le diera soporte a todo eso. Entonces, curiosamente, como la novela parte de sugerencias musicales, a partir de una pieza de Debussy, empecé a investigar en estructuras que usan los músicos habitualmente, los músicos clásicos, y me di cuenta de que la sonata me venía perfecto para explicar esta novela. Entonces, eso normalmente el lector no lo ve, pero una sonata clásica tiene un preludio, luego una exposición donde se exponen dos temas principales, el A y el B, luego un desarrollo donde esos dos temas se mezclan, luego una reexposición de esos temas A y B al final, y por último una coda. Entonces la novela es exactamente una sonata clásica, ¿no? Y eso pues le da, no solo le da forma a la novela, sino que le da un poco de sentido también. Yo creo que si no tuviera esta estructura no sería como es, sería muy distinta. Y luego está ese centro comercial, que es un personaje más de la novela. Sí, en cierto modo. El centro comercial viene a funcionar a modo de bosque, ¿no? El lugar donde los niños se pierden. Sí. Entonces, a partir de ahí una vez se pierde, van al departamento de niños perdidos. En cierto modo, ese departamento de niños perdidos representa al mundo, ¿no? Y ante ese mundo, Franz, el protagonista, se revela. Y luego se introducen los territorios asombrosos, que ya no es el mundo, es
algo así como un camino iniciático que lo lleva desde la infancia a la juventud. Claro, eso te iba a comentar, que la novela funciona como una suerte de alegoría del paso de la infancia a la edad adulta, ¿no? Uh-huh. En el caso de Franz, que es el hermano mayor. Es el hermano mayor, sí. Sí, es un hermano mayor que tiene a su cargo a su hermana pequeña. Es un caso de un niño bastante singular porque se ve obligado a crecer antes de tiempo. Él a los 6, 7 años ya tiene que hacerse cargo de su hermana. Y entonces, en fin, pues esa es la peripecia, ¿no? Estos dos niños se pierden, este Franz tiene la responsabilidad de su hermana, pero a la vez, a medida que la historia transcurre, el lector se va dando cuenta de que ese niño va creciendo, se va convirtiendo primero pues en un joven y finalmente pues en un adulto, ¿no? Y al final de la novela aparece el Franz adulto, ya plenamente adulto, ¿no? Con 50 años, y se ve que toda la novela es la explicación que él da a su vida, es una especie de autobiografía. Claro, que al evocar todo este suceso con su hermana cuando se perdieron en el centro comercial, eso le sirve para afrontar los retos que se le van presentando ya de adulto, ¿no? Vamos, de más que adulto. De más que adulto, sí, ya es un cincuentón cuando escribe la novela, ¿no? Y le llega el momento, en ese momento de su vida, de él en teoría tiene pensado escribir, siempre ha deseado escribir una historia sobre un libro sobre su madre, ¿no? Que su madre se malogró cuando era joven, Linda. Y entonces se da cuenta finalmente de que no solo tiene que escribir el libro sobre su madre, sino sobre él mismo, ¿no? Que es este libro, ¿no? La peripecia de Franz perdido, Franz en los territorios asombrosos luchando contra los poderosos y contra las tentaciones y contra todo lo que se puede luchar en esta vida. Y toda la novela es esa rememoración, ¿no? Hasta el final. Es curioso que no haya demasiadas novelas. Me viene ahora mi gran novela sobre la vaguada de Fernando San Basilio, pero no hay novelas ambientadas en centros comerciales, cuando es una cosa a la que la gente tanto recurre. Sí. Hay gente que cuando sale de casa su plan es ir a un centro comercial y pasar allí el día. Sí, es verdad. Y es como un microcosmos. Es un microcosmos. Hay una película, no recuerdo quién es, de Woody Allen, que es escenas en una galería, me parece que es la única cosa pero es recuerdo. Que no está dirigida por él. Él quizás solo él es actor, sí. Sí. Pero es la única referencia que ahora me viene a la cabeza de centro comercial como contexto. Su matrimonio, ¿no? Es un matrimonio que se pelea, ¿no? Y todo ocurre, ¿no? Y además él lleva, me parece, una tabla de surf todo el rato. Sí, es verdad, pero esa no está dirigida por él. Está dirigida por un director también que es amigo suyo, no recuerdo ahora cómo se llama. Bueno, de todas maneras es muy del estilo Allen, ¿no? Sí, no sé sí. Muy del estilo. Sí, pero la verdad es que me pareció bueno, tampoco fue muy planificado, ¿no? Simplemente yo voy a menudo a un determinado centro comercial. Y entonces surgió esa idea, ¿no? De repente ves ahí niños, gente, el barullo, esas aperturas de un sábado, y piensas, debe haber un montón de niños que se pierden cada tarde aquí, ¿no? Y de ahí nació un poco la idea. Y realmente sí que creo que es en cierto modo un acierto de la novela, ¿no? Encontrar ese contexto. Hay muchas referencias a criaturas mitológicas. Uh-huh. El centro comercial a veces se nos antoja con una especie de laberinto. Uh-huh. Y ellos tienen que escapar de ahí, ¿no? Los nombres también, Sorfauna, tiene sus reminiscencias. Es un homenaje a los hermanos Grimm. Claro, desde luego que sí. Es un homenaje a los hermanos Grimm, a todos los cuentos que hemos leído. Aparecen muchas referencias a la Bella Durmiente, ¿no? Sí. Por ejemplo, la madre de Franz, Linda, sí. Básicamente se explica su historia como si fuera la historia de la Bella Durmiente, ¿no? Aparece también, Franz y Greta son un trasunto de Hansel y Gretel. Claro, sí. Aparecen pues las hadas buenas, las hadas malas, las madrastras. En fin, todo ese universo del cuento medieval está ahí. Las moiras, los delfines amarillos, los canguros azules. Los canguros azules, sí. Casi se puede decir que es una relectura postmoderna, un poco pop también, porque un poco pop. Se citan constantemente, hay referencias constantes a discos, a música, a películas. A películas además de un tiempo muy determinado. Sí. Se habla de Terminator. Terminator 2, sí, una película que para Franz, para el niño, que es un niño contemporáneo, para él es una referencia antigua, ¿no? Él la ha visto en la televisión por cable, ¿no? Pero para mí sí que Terminator 2 pues es una película que tiene mucho significado. Y aparecen un montón de esas referencias pop, pero mezcladas con referencias tradicionales y incluso con mitología, en fin, con una mezcla y una ensalada, un melting pot ahí metido.
Supongo que por esta ensalada pop con referencias y tal, de ahí viene que en la contra se diga que hay mucha influencia de Murakami. Supongo que será Sí, por dicen. eso. Y, no, y la verdad es que una vez vi lo que habían escrito, me parece que sí, que se puede Kafka en la llegar a orilla, pensar que quizás, hay... ¿no? ¿Perdón? Kafka en la orilla, quizás, ¿no? Sí, quizá Kafka en la orilla. Esa cosa de... Yo creo que son dos gestos literarios muy parecidos. Lo que pasa es que Murakami recurre a su propio imaginario japonés, oriental, y en mi caso yo recurro a nuestro bagaje, bueno, pues eso, desde la cultura clásica hasta el cuento tradicional, llegando hasta Batman, digamos, ¿no? Pero en cierto modo sí que hay un parecido, yo mismo me doy cuenta de que existe, ¿no? Hay algo que nos conecta de alguna manera. Me ha gustado mucho la novela. Me parece un acierto. Está muy conseguida la psicología de Fran, ¿no? Es un niño además de una inteligencia enorme, ¿no? Y está muy bien visto ese tránsito, cómo él va notando que va dejando atrás al niño que sí. Sí, eso, está en ese momento justo en el que está a punto de dejar de ser un niño, pero él todavía a ratos puede decidir ser un niño. Sí. Y entonces en un momento dado de la novela dice, hoy no me quiero preocupar de nada, hoy quiero ser un niño, quiero volver a tener, no sé, esa ilusión de mirar los escaparates, de ver los coches, de miniatura, de llegar a casa y ver una película de ciencia ficción. Y solo de vez en cuando se ve obligado a actuar como adulto, pues por ejemplo porque se pierde en el centro comercial con su hermana, digamos, a su cargo, y eso le obliga en fin, a tener una actitud madura, ¿no? Pero sí me pareció interesante ese momento en que uno todavía parece que puede elegir. Por la tarde puede ser niño, por la noche un poco mayor, al día siguiente vuelve a levantarse niño. Esa es la situación en la que está Fran. He comentado antes que tú eras el autor de Lo mejor que le puede pasar a un croissant. Fue una novela que tuvo muchísimo éxito. Fue tu primera novela. Sí. ¿Cómo viviste esto? Que es algo que me interesa. Me figuró que te quedarías porque pensarías, A ¿ahora cuadros. qué voy a hacer con la segunda, no? Sí, en la segunda hice algo muy diferente. Yo creo que era la única salida posible. El Corazón fue una novela que efectivamente tuvo mucho éxito. Yo procuré desaparecer para no verlo, porque el éxito cuando llega enseguida, en la primera novela, y además de una manera intensa, aturde. Claro. Entonces yo procuré desaparecer del mapa. Estuve como 2 o 3 años que ni siquiera sabía en internet si la novela se vendía, si la gente la compraba, si le gustaba o no le gustaba. Y después de eso, evidentemente, no tengo más remedio que hacer algo muy distinto. Porque, en fin, no quería ni hacer segundas partes ni nada de esto, ¿no? Y en fin, sí, no fue fácil vivir aquello. Yo creo que es más fácil tener un éxito moderado que un éxito... O un éxito gradual. O ¿no? gradual, seguramente. Pero sí, es que con la primera novela, ese boom, que no sé, Exacto. no sé si 30 ediciones o... Yo qué sé, un montón. Muchísimas. Ahí me decía mi editor que habíamos llegado a vender 500.000 de libros. Yo le decía, pero ¿cómo puede ser eso? Pero no sé, supongo que entre traducciones y cosas así, pues es posible. Y claro, yo eso ni me imaginaba que con mi primera novela pudiera pasar, Claro. ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero en fin, bueno, eso pasó hace tiempo, ¿no? Entonces, casi prefiero que las cosas vayan un poquito más lentas. Ya. Has cultivado fundamentalmente la literatura humorística, con mucho humor, y ahora escribes esta novela muy alegórica, muy mágica, con muchos elementos fantásticos. En principio son dos géneros o son dos tipos de literatura que en España, no sé muy bien por qué, teniendo en cuenta que El Quijote es nuestro gran libro, se cultivan demasiado, ¿no? Pues es verdad, en la No comedia aquí no tiene, en fin, no tiene mucho predicamento, parece que sea un género menor. Sí. También hay que decir que depende de qué comedia, porque efectivamente muchas comedias son de género menor, porque bueno, vamos a engañar, ¿no? Sí, pero también hay muchos dramas realistas. Sí, también lo es verdad. Sí, no sé por qué la comedia tiene esa marca de literatura menor. A mí la verdad es que no me importa que tenga esa marca, es decir, volveré a la comedia seguro, porque sobre todo después de escribir un libro como este, que es como muy sentido, de mucha interiorización, a uno le apetece precisamente hacer una gamberrada enorme. Entonces es muy posible que la próxima novela sea una gran gamberrada. De manera que yo siempre estoy seguro de que siempre recurriré a la comedia. ¿Y esas gamberradas, como tú dices, las publicarías otra vez con el seudónimo de Pablo Tuset o vas a seguir? No, probablemente con Pablo Tuset, sí. Y cuando hagas novelas más serias, digámoslo así, con este otro Exactamente. nombre. Sí, es que yo desde el principio yo quería tener 2 voces, porque tengo la sensación de que necesito esas 2 voces. Necesito poder a veces escribir de una manera y a veces de otra. Entonces me ha costado mucho tiempo, digamos, que el mercado editorial acepte esto de que un autor no es fácil, ¿eh? Porque, no. Porque se tiende a considerar la literatura como un producto de consumo más. Entonces una vez uno tiene una marca hay que seguirla, ¿no?
Pero por fin parece ser que sí que voy a tener estas dos voces y a mí me viene muy bien. Me siento mucho más tranquilo, porque si no, el lector se despista. ¿Sí? Si ha leído una comedia hilarante firmada por Pablo Tuset, luego si le das algo que no se parece a nada a eso... Se puede molestar. Se puede molestar y puedes decepcionar a mucha gente, ¿no? Yo creo que está bien tener estas dos voces. Hasta que has publicado la editorial para la que has, primero en WhatsApp y luego ya te pasaste a Destino. ¿Te han exigido que siguieras ese camino? No, hombre, no te exigen. Una editorial nunca te exige nada, ¿no? Pero no solo la editorial, sino el mercado en pleno y el lector incluso exige eso, poderse fiar de una marca, o sea, tener claro, ¿no? Y ha costado un poco que se entendiera que yo en concreto necesito dos voces. A pesar de que eso pueda ser desde el punto de vista comercial un poco complicado, pero yo creo que a la larga o a medio plazo vamos a ver que eso es una buena idea, ¿no? Porque entonces el lector sabrá exactamente cuando compra un libro de Pablo Tuset que está comprando una comedia, cuando compra un David Cameo que está digamos, tiene en sus manos otra cosa. Y eso me parece que va a ser bueno. A lo mejor resulta que esto cunde, ¿no? Y de aquí a unos años empezamos a ver autores que tienen 2 nombres, 3 nombres, que no me parece ya tan raro. Hombre, Banville, por ejemplo, publica como Banville sus novelas más serias y luego como Benjamin Black las policíacas, ¿no? Sí. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Con qué estás ahora? Ahora mismo ahora estoy como en ese periodo en que uno todavía está... Acabo de terminar la novela hace muy poco, hace pocos, un mes o un mes y pico he acabado las últimas pruebas. Entonces estoy como cargando pilas. No sé exactamente cuándo tendré ese impulso otra vez de escribir, pero pasarán unos meses seguro. Pues mucha suerte con la novela, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Franci y Greta, de David Cameo, publicada en Destino. Muchas gracias y mucha suerte.